que está grabando ya. Entonces, en cuanto al politrauma, vamos a tener pues sus distintas causas, pero más que las causas, vamos a hablar sobre el tema de qué es un politrauma. Primero, un trauma múltiple. Un trauma múltiple va a ser que va a afectar a distintos sistemas del cuerpo. Sin embargo, un politraumatizado, que es lo que nos va a o sea, diferenciar del trauma múltiple, es que va a tener un compromiso vital. Ahora, eso es lo único que como que va a diferenciar a un trauma múltiple de un politraumatizado. Politraumatizado compromete la vida. Fin. Otra palabra para trauma múltiple, policontuso. Algo así como distintos golpes, demasiados golpes. Ya. Ahora, cinemática del trauma más que todo va a ser, tú llegas al evento y vas a pues analizar los posibles daños que van a haber en base a cómo está. Porque, por ejemplo, en uno se puede ver prácticamente cuál ha estado ebrio y cuál ha estado consciente. La primera está ebrio y la segunda consciente. ¿Por qué? Por la manera de cómo desvió el carro. La distribución trimodal va a ser, bueno, de muerte va a ser a partir del evento, a partir del traumatismo, cuánto tiempo pasa hasta que muera. Entonces, tenemos la distribución de la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. En la primera etapa, la muerte va a ser instantánea, de segundos a minutos. Ahora, si se recordarán, creo que ya lo he mencionado un montón de veces, en las cervicales, en nuestro cuello, tenemos a la cervical 3 a las 5. Entonces, por ahí va a pasar el nervio frénico, cosa que este va a inervar nuestro músculo diafragma. Deja de inervar el diafragma, dejamos de respirar, muerte instantánea. Ese es un ejemplo, por ejemplo. De ahí. La segunda etapa va a ser una muerte que se va a dar de minutos a las horas. Normalmente esto se va a dar dentro de la atención prehospitalaria. ¿Ok? Entonces puede ser una fractura de pelvis o en sí una hemorragia que no se pueda controlar. Por ejemplo, la fractura de pelvis, hemorragia interna. Ahora, la tercera etapa es caracterizada porque va a ser dentro del hospital, intrahospitalario. Va a ser prácticamente a las semanas, puede ser, y prácticamente muere de sepsis, una infección o una falla orgánica múltiple. Pero eso ya es en el intrahospitalario, o sea, de 10 a semanas. Ahora, tenemos que diferenciar algo que es la hora dorada y los minutos platinos. La hora dorada es prácticamente una hora donde tú con tu equipo vas a tener, o sea, van a recibir una llamada al sistema de emergencias de que tienen un paciente en tal sitio, tal, tal, tal. Desde que activan el sistema de que hay un paciente, automáticamente pues se tiene que, como que cuentan los minutos de la hora dorada. Entonces, acá se tiene que reconocer. Primero, eso, reconocer. Segundo, tienes que manejar amenazas. Y tercero, o sea, por partes, ¿no? Al final, el traslado a un lugar apropiado, porque a un politraumatizado no le vas a llevar a la posta, pues tienes que llevar al hospital más cercano. Ahora, ¿qué va a pasar? Que, bueno, con mucha suerte, la hora dorada es la hora dorada. Sin embargo, en Perulandia no siempre es así. Ahora, minutos platino es lo que vas a hacer en la escena. Tú llegas y, bueno, hasta asegurar escena, ver ahí, o sea, una inspeccionada de 90 segundos de lo que posiblemente tiene y hacer todo para estabilizarlo tiene que ser en máximo 10 minutos. El tiempo es oro. Ahora, el plan va a ser corregir amenazas. O sea, la herida más evidente, la más obvia, no siempre va a matar al paciente, como puede ser, por ejemplo, hemos visto ahorita el tema de quemaduras o heridas. O sea, una quemadura muy extensa o una herida tremendamente horrible no es lo que va a matar al paciente siempre. Y nada, estabilizar al paciente para poder ser transportado. O sea, procuren estabilizar al paciente y ya luego en la ambulancia, mientras están yendo al hospital, lo que quieran, hacen la evaluación secundaria. Ahora, zona segura, tienen que llamar a bomberos o policías para que aseguren la escena, porque ya les he dicho también, no vaya a ser que están ahí en el... Me va a dar migas, ¿no? No vaya a ser que estén en la pista y de ahí, o sea, porque ayudar, pero no aseguran escena, pum, los atropellan. O sea, se convierten en pacientes también, o sea, no tienen que asegurar escena, tienen que llamar a la policía o tienen que llamar a los bomberos en caso de un incendio. Ahora, esto de acá, la evaluación ABCD, que bueno, ahorita se le va a incluir la X, que es hemorragia exsanguinante, es la evaluación primaria.
Es la evaluación que se tiene que hacer, así como una chequeadita rápida. Ya. Entonces, esto va a contar con la X de hemorragia exsanguinante. En pocas palabras, hemorragia que puede ser vista desde fuera, algo externo. Nosotros no podemos controlar en el momento las hemorragias internas, no las vamos a poder ver a no ser que las identifiquemos correctamente. Entonces, este tipo de hemorragias van a poder ser controladas con torniquetes, por ejemplo, con torniquetes. Ahora, de ahí tenemos la vía aérea, bueno, E de airway, vía aérea, B de breathing, respiración, C de circulation, circulación, disability, deterioro, pues, deterioro mental, escala de coma de Glasgow, y exposure, que va a ser más que todo el tema de la hipotermia. Hipotermia y otro tipo de heridas que no se han visto en su momento. Entonces, en cuanto a la evaluación inicial, vamos a tener la preparación, que vamos a tener nuestra fase prehospitalaria y la intrahospitalaria. Prácticamente la prehospitalaria va a indicar a la intrahospitalaria qué cosa tiene que ir preparando. ¿Por qué? Porque la prehospitalaria va a notificar a la intrahospitalaria que están trasladando al paciente. En el momento en que están trasladándolo, van a ir evaluándolo en la evaluación secundaria, van a mantener la vía aérea, o sea, lo que les dije, eso es vital, control de hemorragias externas, inmovilización adecuada, traslado. O sea, sobre todo, fase hospitalaria, o sea, es la palabra clave traslado. Traslado y atención en escena. La fase intrahospitalaria, después de recibir lo que les dijo la prehospitalaria, lo que va a hacer es preparar el material, el equipo, rayos X, tomografía, trauma shocks, todo lo que se necesite que le han dicho prehospitalaria. Intrahospitalaria, pues va a ir más o menos preparado. Ahora, el triaje más que todo va a ser selección de pacientes en base a necesidad y recursos. Recursos materiales como humanos. Materiales pues van a ser las gasas, inyecciones, medicamentos. Recursos humanos para médicos, bomberos, enfermeras, médicos, ya. Entonces tenemos el triaje de desastre y el de emergencia masiva. En cuanto al desastre, prácticamente tienes que priorizar tus recursos materiales. Entonces tienes que utilizar menos. Entonces, acá se va a salvar al que tenga una mayor probabilidad de vivir. Sin embargo, en una emergencia masiva, o sea, desastre, estamos hablando de desastre como el terremoto en Ica, pues, o sea, ahí explotó literalmente, o sea, ya no puedes hacer más. Y, o sea, tu capacidad de respuesta explotó literalmente. Entonces, no es lo mismo atender, por ejemplo, unos 500 pacientes a atender, por ejemplo, una emergencia masiva, que puede ser, por ejemplo, el choque entre dos buses, aproximadamente unas 30, 60 personas. O sea, eso sí se puede controlar con el suficiente manejo de ambulancias, por ejemplo. Entonces, cuando hay una emergencia masiva, algo que sí podamos cubrir, ahí sí normal. Ya. Entonces, en una emergencia masiva, lo que vamos a priorizar es a los que están más lesionados. Eso por lo general se van a priorizar, o sea, acá es al revés. En emergencia masiva, si bien es cierto, se va a hacer su triaje por colores, ahí rojo, amarillo, ¿qué digo? Verde, amarillo, rojo, negro. O sea, acá sí podemos darnos la libertad de salvar a todo el mundo, ¿no? En cambio, en desastre, no. En desastre, al que tenga la mayor probabilidad de vivir o sobrevivir. Ahora, la evaluación primaria, como les dije, es una chequeada rápida que se va a dar dentro de los minutos platino. Normalmente va a tomar 90 segundos, una evaluación cefalocaudal, o sea, de cabeza a pies, y se va a buscar justamente lo que les dije. Nuevamente, por favor, entonces, la X. Entonces, en una evaluación primaria tenemos que ir desde la X hasta la E. O sea, no podemos ver, por ejemplo, circulación sin antes haber visto vía aérea. Entonces, primero, controlar las heridas, hemorragias exsanguinantes. Eso es lo primerito. Una vez controlado, ya tu compañero puede ir viendo vía aérea, si está bien, chévere, luego respiración, luego circulación. O sea, todo tiene su orden. Entonces pasamos a, pues, todo lo que es esto de acá. Voy a ponerlo aquí. Ya. Entonces, la vía aérea. Yo ya hablé, y esta es la tercera vez que voy a hablarlo, pero
A ver, vamos a dibujar a Pepito. Pepito no tiene cerebro. A nada, ¿ya? Entonces, esta es la boca de Pepito, este es su cuello y acá son sus pulmones. Supongamos que esos son sus pulmones, ¿ok? Ya. Entonces, toda esta parte de acá, que es el cuello, es de lo que va de la boca a los pulmones, esa es la vía aérea. Entonces, acá con vía aérea no me interesa qué tan bien esté respirando, qué tan bien esté oxigenando, sino lo que me interesa es qué tan bien llega el aire del exterior hasta los pulmones. Y también si hay algún tipo de fractura que pueda comprometer ahí el cuerpo. Bueno, nuevamente, la C3 a la C5 nervio frénico. Entonces, ¿qué se va a tener que hacer? Se tiene que proteger la columna cervical. O sea, ese es el propósito de la vía aérea. Proteger la columna cervical. Ahora, si tenemos a un paciente inconsciente, evitar obstrucciones. Eso se puede hacer mediante, primero succionando, eso puede ser uno. Y segundo, ya con las maniobras, la triple modificada, la frente mentón. Ahora, sospechar de lesión cervical tras trauma cerrado multisistémico o alteración de la conciencia. Cuando veas a un paciente que tenga así una alteración de la conciencia, está somnoliento, con estupor, ahí siempre tienes que ir sospechando de que ese paciente tiene algún tipo de trauma. Entonces, signos que van a dar como que una indicación de que tiene una obstrucción de vía aérea, va a ser de que el paciente está agitado, intentando respirar, la alteración del estado de conciencia, como ya les dije, o sea, va a haber un uso de los músculos accesorios, o sea, el diafragma ya no va a estar usándose, sino los accesorios. Y sobre todo que va a haber una respiración ruidosa. Eso sí es como que un signo clave de una obstrucción de vía aérea. El estridor, los ronquidos. Esa es una obstrucción. Ahora, como les dije, cuando haya un tipo de obstrucción, normalmente va a ser la lengua, se tiene que utilizar la maniobra frente-mentón o la tracción mandibular. Ahora, nuevamente, frente-mentón se va a utilizar cuando sospeches que no hay trauma cervical. Cuando sospeches que no hay trauma cervical, automáticamente usa frente-mentón. ¿Cuándo se tiene que utilizar? ¡Ay, mi gato! Ya. Entonces, frente-mentón se tiene que utilizar prácticamente cuando un paciente está consciente. ¿Ok? Consciente, pero por ejemplo no puede mover bien la cabeza, ya. Ahí frente-mentón. Ahora, si el paciente habla, o sea, bueno, lo voy a poner acá. Si el paciente habla, tienes que hacer como que no hay trauma. Sin embargo, si está inconsciente, o sea, tienes que asumir siempre, o sea, siempre que está inconsciente, asume siempre que tiene trauma. Entonces, frente mentón es que no hay compromiso, no hay trauma cervical. En cambio, en tracción mandibular, ahí sí, ya. Entonces, una vez se haya estabilizado eso, para evitar, o sea, para inmovilizar correctamente al paciente, se va a utilizar estos que son los collarines, ¿ok? Collarín cervical, o sea, hay dos modelos y normal, o sea, se tienen que ajustar ahí al tamaño del cuello, midiéndolo así con la palma y ya. Ya. Entonces, como ya saben, acá lo único que me interesa es que el aire pase y llegue a los pulmones. No cuánto, sino que pase bien. En ventilación es pues lo que sigue, de que después de haber permeabilizado la vía aérea y lograr que haya este, una buena ventilación, una buena respiración, vamos a pasar a ventilación, que es prácticamente oxigenación. Entonces, ventilar a oxigenar. O sea, sé que suena un poquito contradictorio. Ventilación es prácticamente la vía aérea. O sea, si lo ponemos en términos de respiración, ventilación, oxigenación, recuerden que respiración como tal es el movimiento mecánico de nosotros. Ventilación es que también llega el aire a los pulmones y oxigenación es esto. Oxigenación es de qué tan bien estamos oxigenando, estamos dando oxígeno a los tejidos de nuestro cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que nos interesa.
Entonces, acá se va a hacer la evaluación, ¿ves? Que va a ser ver, escuchar y sentir. Vamos a ver cómo respira, escuchar cómo respira. O sea, porque ahí también se puede escuchar el ronquido del asma, por ejemplo. Y sentir, pues, cómo está respirando. Ahora, en el ventilador oxigenal se va a procurar esto. Primero, fijarnos que no esté ni en bradipnia ni en taquipnia. O sea, acá eso de -12 más 12 son las respiraciones, por ejemplo. Entonces, se tiene que oxigenar cuando esté en una de esas, cuando esté en bradipnia o en taquipnia. Ahí se tiene que oxigenar, sí o sí, en taquipnia o en bradipnia. Ahora, la frecuencia respiratoria y profundidad se tiene que ver también. Como les dije, los pulmones, la pared del tórax, el diafragma, o sea, ahí se va a ver la respiración superficial, la polipnia. Ahora, en cuanto a esto de acá, que es mantener el oxígeno mayor al 94%, es la famosa metaterapéutica, ¿ok? Entonces, mantener la meta terapéutica es tener un oxígeno mayor a 94%, ¿ok? O sea, si el paciente tiene un oxígeno de 95, 96, se vigila, ¿ok? Pero si ya ves que está bajando, ya automáticamente se le puede poner una cánula binasal, por ejemplo, que pasa oxígeno a poquitos, pero lo pasa. Ahora, acá se tiene que buscar todo esto. Se tiene que inspeccionar, palpar, percusión, o sea, si está sonoro o es mate. O sea, eso también puede ser, por ejemplo, un signo de hemotórax o neumotórax. Se tiene que auscultar para ver, o sea, no es el que tenga por ahí también una enfermedad que normal, o sea, es como que ya eso se trata después. En inspeccionar, pues para ver, ¿no? Ese es lo primero, inspeccionar para ver que si tiene algo, palpación, por si tiene un enfisema subcutáneo, recordemos que es como unas burbujas ahí. Y ahora, estos son soportes. O sea, las cánulas que son las oro, bueno, esta de acá es la orofaringe y esta que es la naso, son más que todo soportes. Cuando ves que tu paciente no puede respirar bien, o sea, no puede oxigenar bien, se tiene que utilizar estas. Entonces, clave de esto es que la orofaringia, nuevamente, oro por la boca, inconsciente. Y la naso cuando están conscientes. ¿Por qué? Porque queremos evitar, más que todo, en los conscientes que activen el reflejo nauseoso y vomiten. Eso va a hacer que, pues, primero, mandemos al diablo lo que hicimos en vía aérea. Prácticamente todos tus esfuerzos porque no hay algo obstruyendo se van. Tienes que volver a hacer. Entonces, nasofaringios. Ahora, la orofaringia, ¿por qué en los inconscientes? Porque no van, o sea, no van a reaccionar a eso. ¿Ok? Ahora, otra cosa. Si tienes una fractura así, trauma cervical o sospechas de trauma cervical, nasofaringia. Ahora, si no hay trauma cervical o no sospechas, la orofaringia. También cuando se puede utilizar esto, cuando ves que hay una fractura de la lámina criboides. Ahora, esto es más como un agregado, y es que permeabilizar la vía aérea no siempre va a asegurar una buena ventilación. Ya les dije, o sea, puede haber, por ejemplo, con esto que les dije que se tiene que hacer una percusión, puede haber el tema de que haya un neumotórax, un tórax inestable, un hemotórax, un taponamiento cardíaco, una ruptura aórtica, que bueno, eso ya lo vamos a ver después de su parcial. Entonces, de todos estos, el único que se va a poder tratar en escena es el neumotórax de tensión o abierto. Esto es tratable en escena. Ahora, ¿qué cosa? Esto es por si acaso, ¿ya? Se tiene que descomprimir con una aguja entre el segundo y el tercer espacio intercostal. Bueno, el segundo espacio intercostal entre la segunda y tercera costilla. ¿Ok? En una línea, en una línea media y ya. Media clavicular, ahí, acá. Y bueno, se tiene que poner en 90 grados en relación a la piel. Pero también se puede hacer entre la quinta y sexta costilla. O sea, esta es tercera, cuarta, esta es la quinta, esta es la sexta. Tenemos el espacio axilar y más o menos a esta altura también se puede descomprimir. Como les digo, tiene que ser en 90 grados en relación a la piel. Y pues, bueno, eso ya es otra cosa que es el hemotórax masivo. Eso no es tratable en escena.
y es cuando va a haber una cantidad de sangre mayor a 1,5 litros. Ahora, en cuanto a la circulación, pues va a haber bueno, tenemos que evaluar, sí o sí, la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, el color de la piel, cómo está la conciencia también, el estado de conciencia. El llenado capilar, o sea, tú tienes que aplastar el dedo y luego tienes que ver qué tan rápido retorna el color ahí. Entonces, tiene que ser un llenado capilar menor a 2 segundos. Entonces ya tú puedes ir sospechando ya si es mayor a 2 segundos, algo anda mal. El color de la piel, porque no vaya a ser que esté cianótico, por ejemplo. Ahora, usar torniquete en caso de amputación. O sea, esto ya lo hemos aclarado hace un ratito con el tema de los hemorragias exsanguinantes, pero acá por si acaso, en caso de amputación se tiene que utilizar torniquete. Ahora, no se tiene que tomar la presión arterial en escena. Eso sí por si acaso, o sea, no, casi nunca lo dicen, pero por si acaso. No se toma la presión arterial en escena y menos si el paciente está grave, ¿ok? Y de ahí terapias de fluidos en 2 catéteres de 14 o 16 grados. Esta de acá, pues es una tabla para ver la clasificación de hemorragias, que bueno, eso ya luego lo vemos. A ver, déficit neurológico. Esto sí me interesa porque, fijo bien, la escala de coma de Glasgow es una escala que va a ir desde 3 a 15, no es que vaya de 0 a 15. 3 es el menor, o sea, ya prácticamente está muerto, y 15 es una persona como ahorita que estoy hablando, normal, que ve esos 5 sentidos. Entonces, indicaciones extras es que cuando ves a un paciente que está con un Glasgow de 8 o menor a 8, se tiene que intubar, ¿ok? Se tiene que dar soporte ventilatorio, por si acaso. Entonces, tenemos 3 respuestas, la ocular, la verbal y la motora. Entonces, en cuanto a la ocular, vamos a tener la espontánea, la orden verbal, la del dolor o no responde. O mejor resumido como ABDI. Voy a poner acá. A, que está alerta. B, que responde a la orden verbal. D, al estímulo doloroso. Y I, de inconsciente. ¿Ok? Entonces, si tenemos un paciente que está alerta, se le va a poner los 4 puntos. Si ve que, o sea, está con los ojos cerrados, sin embargo, los abre a la orden verbal tipo, oye, ¿cómo estás? Hola, ahí se le ponen 3. De ahí, cuando ves que solamente despierta con un estímulo doloroso, por ejemplo, frotando los ojos o pellizcando una tetilla, por ejemplo, o agarrando así fuerte del maxilar, a ese tipo de dolor y recién abre el ojo, eso ya es un 2. Y si de plano no responde, está inconsciente, le pones un 1. Luego, la respuesta verbal tenemos la primera, la que es la más favorable, que está orientada y conversando. Tú le puedes preguntar qué día es, dónde estás, qué ocurrió, sabes, no sé, la fecha, el año. Ya. Si está orientado y te conversa, 5 puntos. Si está desorientado y hablando, o sea, por ejemplo, que tú le preguntas, o sea, claramente, por ejemplo, estás en una playa, vamos a ponerlo, ¿ya? Estás en una playa y le preguntas dónde estás y de la nada te dice que está en el bosque. O sea, de que está hablando, está hablando. O sea, de que está pensando en un lugar, está pensando, no está, o sea, no, está desorientada claramente porque te digo que está en la playa y dice que está en el bosque. Sin embargo, entiende la pregunta. Entonces, este tipo es un 4. Palabras inapropiadas es que de plano le diga dónde estás y de la nada me dice no sé, y de la nada me menciona pollo a la brasa, no sé, no sé. O cualquier cosa que no sea lugar. O sea, está totalmente inapropiado a lo que yo le estoy preguntando. Ese es un 3. Sonidos incomprensibles, imagínate un borracho. O sea, pero el borracho borracho. Ya, imagínate ese. Y pues si de plano no dice nada, ese es uno. Ahora, en cuanto a la orden motora, es un poquito más cargadito. Orden verbal, o sea, tú dices, haz algo y lo hace. Ya, chévere. Cualquier cosita, o sea, no sé, cierra solamente un ojo, parpadea rápido, saca la lengua, no sé, cosas así. Y las hace muy rápido o, ya, extiende tus manos, arriba, abajo, o sea, te obedece rápido, es un 6. Si no puede hacer eso, sin embargo, localiza el dolor, porque tú le dices, ya, ¿puedes decirme dónde te duele? ¡Pum! O sea, sabe localizar su dolor, sin embargo, no puede moverse por completo o de plano no quiere obedecer, porque también ocurre.
es un 5. Retirada y flexión. O sea, este es cuando automáticamente no, o no puede y flexiona, o tú le tocas y así, retirada. La flexión anormal es la rigidez por decorticación. Ahí como se puede ver, no sé si se puede ver en la flexión anormal, es literalmente flexión, así, flexión. Y la extensión, pues ya tieso. Rigidez de descerebración también se le puede decir. Y bueno, ninguna respuesta, pues literalmente está normal, pero no responde. Ahora, con exposición simplemente resaltar el hecho de que solamente se va a quitar la ropa necesaria y en caso de que pues haya frío, tiene que cubrir al paciente con mantas térmicas. ¿Ok? Ahora, consideraciones. O sea, estas fracturas que son chiquititas, o sea, vamos a ignorarlos por completo porque no van a hacer mucho y si las hacen, se van a solucionar en el intrahospitalario. Recuerden que estamos hablando del prehospitalario. Este tipo de cosas no nos interesan. Simplemente no tocarlas, no se les cama. Ese tipo de acá es bueno, prácticamente cuando extraemos una persona de un carro, se le tiene que mover como si fuera un bloque, algo rígido. O sea, tenemos que evitar que se mueva, o sea, tal cual está ahí, tenemos que sacarlo. Entonces, hay que evitar hacerlo solamente de una persona. Normalmente cuando se trata de rescate o extracción de carros, es un equipo de 4 o 5 personas. O sea, para que se den cuenta por qué les digo que no pueden hacerlo de una persona. Solamente se tiene que hacer si es que pues ya no se va a explotar el carro o definitivamente la persona se va a morir. Ya, ahí ya te la acepto. Pero de ahí no, se tiene que hacer todo un equipo de 4 personas a 5. Y bueno, esa es la cantidad de sangre que se va a perder en caso se fracture uno de estos. La tibia y el húmero, más o menos en su hueso, tienen 750 mililitros de sangre. En el fémur, 1500 y ya pues de la pelvis de 1500 a 3000. Y bueno, el monitoreo, o sea, esto ya más que todo es intrahospitalario, pues tiene que ver funciones vitales, gases arteriales, electrocardiograma, capnografía y bueno, O2 es oximetría y capnografía es lo contrario, el CO2, la diuresis oral, o sea, qué tanto está eliminando de orina, y esa es una sonda nasogástrica en caso lo llegue a necesitar. Entonces, resumen de la atención prehospitalaria e intrahospitalaria. Primero, el rescate del paciente, ese es uno. Después de que se haya rescatado, se procede a hacer una evaluación inicial. De ahí se llega a estabilizar, se pasa al centro de trauma, o sea, bueno, traslado, y acá automáticamente es la intrahospitalaria. La intrahospitalaria, pues, como se dice, atención inicial en el hospital, intervención quirúrgica si es necesario, y ya finalmente cuidados definitivos. Sí, pues, cuidados definitivos. Listo. Les voy a proceder a pasar el post-test. ¿Preguntas? Voy a pasar ese post-test.
Ya. Entonces procedemos a este. Un momento. Ya. Entonces, resolución. Una mujer de 30 años llega a emergencia tras una caída. Abre los ojos espontáneamente. O sea, está alerta. Eso es un 4. Está desorientada, pero responde preguntas. O sea, recordemos, cuando está desorientada, automáticamente es, o sea, cuando responde preguntas, sin embargo, está desorientada, pero responde preguntas, eso pasa de 5 a un 4. Y retira la mano cuando se le aplica un estímulo doloroso. La retirada al dolor va a ser va a ser un 6. No, perdón, un 5. Retirar al dolor, o sea, es más que todo también como quien dice localizando el dolor. ¿Ok? Entonces, esta acá son 13. Ya. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el término politraumatizado? Todo aquello que diga múltiple y compromiso vital. Lesión múltiple que afecta más aún, ya. Compromete la vida del paciente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre vía aérea y ventilación? Vía aérea y ventilación son sinónimos, falso. Vía aérea se refiere a pulmones y su capacidad de intercambiar gases, falso. Vía aérea abarca las estructuras que permiten el paso del aire hacia los pulmones, mientras que la ventilación es el proceso de mover el aire hacia dentro y fuera de los pulmones. Sí. ¿Cuál es la principal diferencia entre triaje de desastre y triaje en una emergencia masiva? Ya. La principal diferencia va a ser que va a buscar salvar al mayor número de personas posibles con recursos disponibles en un desastre. ¿Ok? Ahora, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el enfoque ABCD? Entonces, D, discapacidad, exclusivamente heridas y traumatismos. Recuerden que D es escala de coma. B, se va a la ventilación y oxigenación, asegurando que esté respirando adecuadamente. Ya, esa es. C, se debe verificar una vía aérea, nada que ver. Y paso de aire, se verifica la respiración espontánea. Esa es la B. Entonces, ya, esto es. Ya. Entonces, a ver, entonces, eso es todo. Voy a dejar de grabar y ya.